Ok. Bien, entonces comenzamos. La clase anterior nos habíamos quedado con las clasificaciones de las señales y habíamos hecho unos ejercicios de representación de señales. Ahora, habíamos hablado, aunque no a profundidad, de lo que son las señales periódicas. Dijimos que una señal es periódica si y solo si tiene un periodo que sea n y n es un entero mayor que cero. Entonces, retomando el ejemplo de la clase anterior, por ejemplo, para la imagen que está en la pantalla en este momento, ¿cuál es el periodo de la señal? N mayúscula, ¿qué número es? 12. ¿6? 12. 12. Ah, 12, perdón. ¿Y de dónde a dónde va el periodo? O sea, ¿de dónde a dónde va el rango de la señal? De 1 a De 12. 12 a 11. De 0 a 11. De 0 a 11. Bien, entonces ahí está, ya entendemos esto. Pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos que de veras el periodo sea 12? Lo que les mencionaba en la clase anterior. Yo puedo llegar y decir que el periodo es 24. O yo puedo llegar y decir que el periodo es 36. Entonces, ¿cómo comprobamos que el periodo es 12 y que no es 13 y que no es 14? Porque podemos visualmente saber que es 12, pero necesitamos una comprobación matemática. Entonces, yo digo entonces, por lo tanto, que el periodo es 12. N es igual a 12. Ahí está. Ahora, este periodo, otra vez, ¿de dónde a dónde va? De 0 a 11. 0 a 11. 0 a 11. Muy bien. Entonces yo digo que n es el periodo y que va de 0 a 12. Para comprobar que esto es cierto, que el periodo es 12, tenemos la expresión que está en la diapositiva que me dice, mira, si tú dices que x de n es igual que x de n más n mayúscula, o sea que el valor de la muestra es igual que el valor de la muestra más el periodo, entonces ese es el periodo. Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuánto es x de 3? ¿A qué es igual? A. X de 3 es igual a... Ahora, si el periodo de veras es 12, x de 3 más 12, o sea, de n minúscula más n mayúscula, debería ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es x de 15. 3 más 12? 3 más 12, ¿cuánto es? 15. ¿Cuánto es x de 15. 15? A. Ah, sí, entonces ahí está una comprobación. Ahora, esto aplica para cualquier múltiplo entero de n. Por ejemplo, si yo digo x de n más 2n, esto pues va a ser igual a ¿qué? A x de 3 más 12 por 2, ¿cuánto es? 24. 24. ¿Y esto a qué es igual? 24 y 3x 3. más 24. 24 y 3, ¿cuánto es? 27 igual a 27. ¿Cuánto es 27. x de 27? A. 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 Y así comprobamos entonces que la señal es periódica, porque si n es el periodo verdadero, x de cualquier número más, o sea, de cualquier posición desplazada n mayúscula lugares, debe dar el mismo valor que el de la posición original. O sea, x de 3 o x de 3 desplazado 12 lugares o x de 3 desplazado 24 lugares debe dar lo mismo que x de 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien.
Sí. Continuamos. Ahora vamos a encontrar energía y potencia de las señales. Las señales tienen dos tipos de energía: la energía periódica o promedio y la energía total. La energía periódica o la energía promedio, que es lo mismo, es la energía que tiene la señal en un periodo de oscilación. ¿Sí? Es la energía que tiene. Yo voy a decir que mi señal tiene energía periódica o promedio finita si en el periodo de la señal todos los valores de la amplitud son finitos. Entonces, otra vez, para esta señal que estamos viendo, ¿de dónde a dónde va su periodo? De 0 a 11. De 0 De 0 a 11. Y entonces, de 0 a 11, ¿todos los valores, todas las amplitudes tienen valores finitos? ¿O hay alguna que sea infinita? Todos son finitos, Son ¿no? finitos los. Todos son finitos. Todos son finitos, entonces. Primera afirmación que puedo hacer de la señal: tiene energía promedio finita. Tiene energía promedio finita. Ahora, ¿cuál es esa energía promedio finita? Y ahora vamos a ver la energía total. La energía total es la energía que tiene la señal en todo el tiempo de su existencia. Una señal periódica, por naturaleza o por definición, empieza ¿en dónde? ¿Dónde empieza a existir una señal periódica? En el origen. El origen, ¿no? Una señal periódica, ¿dónde empieza a existir? Cuando toca el punto más alto de la amplitud, ¿no? No, o sea, ¿en qué momento aparece una señal periódica en el universo? Ah, ok. O sea, ¿en qué instante del tiempo? A partir de que se repite su periodo. Al instante cero. Por ¿Menos naturaleza. infinito? ¿Mande? ¿En el infinito? En el infinito se ¿Menos acaba. infinito? ¿En dónde empieza? ¿En el menos? Menos Menos infinito. infinito. Las señales periódicas van del menos infinito al infinito, su existencia. Entonces, aquí hay algo importante. La señal periódica tiene energía, esta que estamos viendo en la imagen tiene energía promedio finita. O sea, en un periodo su energía es finita. Todos los valores son finitos. Pero, ¿cuál es la energía total de esta señal? La energía total es la energía que tiene o que acumula desde que empieza a existir hasta que deja de existir. ¿Cuánta energía va a tener? ¿Infinita? Infinita. Porque aunque en un periodo tiene tiene valores finitos, pues ¿cuántos periodos tiene la señal? Son infinitos. Infinitos periodos. Entonces, aunque estos son valores finitos, una suma infinita de valores finitos, ¿cuánto me da? Infinito. 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 Importante, señales periódicas tienen energía promedio finita, pero energía total infinita. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, continuamos. ¿Y cómo voy a calcular esta energía? La energía promedio la calculo mediante esta ecuación de aquí, que no es otra cosa más que decirme, mira, vas a empezar a sumarla donde inicia la señal o donde inicia uno de sus periodos. Para la energía promedio es nada más uno de los periodos, hasta donde termine ese periodo, y los valores que te encuentres le vas al cuadrado y los sumas. ¿Por qué al cuadrado? Para tomar en cuenta los casos donde tenemos valores de energía negativos, para que la suma no nos dé cero o negativo. O sea, no queremos una suma que nos dé cero ni que nos dé valores negativos. Para esto se llevan los valores al cuadrado. Y la energía total se calcula como la energía desde el menos infinito hasta el infinito de los valores que haya tenido la señal elevados al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, es la misma ecuación, nada más el rango cambia. La promedio es en un periodo, la total es del menos infinito al infinito. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí.
Y vamos a tener la potencia promedio. La potencia promedio no es otra cosa más que la energía promedio o la energía periódica dividida entre el valor del periodo, ¿sí? Entre la longitud del periodo. La potencia promedio es energía promedio entre periodo. Potencia promedio, energía promedio entre periodo. Y pues vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Tenemos esta señal de aquí. Ahora, si yo tengo una señal y se repite en mi imagen, o sea, si se alcanza a repetir, yo voy a asumir, si se corta, que es una señal periódica, ¿sí? O sea, si me da la indicación o si parece que la señal se repite, voy a asumir que es una señal periódica. Entonces, pregunta, ¿esta señal que tienen en la imagen es periódica o aperiódica? ¿Periódica? Vamos a asumir que se repite. Entonces, vamos a calcular estos valores que nos están pidiendo aquí. Nos dicen primero, calcule la energía promedio de la señal mostrada. Para eso, pues primero tenemos que encontrar el valor de su periodo. Para esta señal que está aquí, ¿cuánto es el periodo? ¿Cuánto es n mayúscula? 6. 6. 6. Entonces, su periodo es 6. ¿De dónde a dónde va? 0 a 5. De 0 a 5, muy bien. 0,5. Excelente. Ahora, ¿cómo comprobamos que su periodo es 6? Pues hacemos las verificaciones que habíamos hecho antes. Por ejemplo, escojan un valor de 0 a 5. 2. 2. Bueno, les ganaron 2. X de 2, ¿cuánto vale? 4. 4. Entonces, si el periodo de veras es 6, X de 2 más 6 debe ser lo mismo que X de 2. 2 más 6, ¿cuánto es? 8. ¿Cuánto vale X? 8. 4. 4. Bueno, 4. Bien. Y luego, X de n más 2n. 6 por 2, ¿cuánto es? 12. Entonces, X de 2 más 12, ¿cuánto es? 2 más 12, ¿cuánto les da? 14. ¿Cuánto es X de 14? 4. 4. Entonces, con esto verificamos que el periodo efectivamente de la señal es 4. Entonces, ya puedo proceder con lo demás. Bien, entonces necesito energía promedio de esta señal. Y para calcular energía promedio, dijimos que no es otra cosa más que la sumatoria desde 0 hasta n menos 1, que n menos 1, ¿cuánto es n mayúscula? 6. 6. 6 menos 1, pues es 5. Lo mismo que ya hemos encontrado arriba. La sumatoria desde 0 hasta 5 de mi expresión x de n, o sea, los valores que vayamos encontrando de x de n al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? De 0 a 5, ¿cuáles son los valores que vamos encontrando? X de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Más. 0. X de 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Al cuadrado? 1. 1. Más. X de 3, ¿cuánto vale? X de 2, ¿cuánto vale? 4. ¿Cuadrado? 16. 16. Más. X de 3, ¿cuánto vale? 81. 9. 9. Al cuadrado ya, 81. 81. Más. X de 4, ¿cuánto vale? 16. 16. 16 ya elevado al cuadrado. ¿Y X de 5, cuánto vale? 1. 1. 1. ¿Y esto cuánto les da? 115. 115. 115. Listo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí. Ya encontramos la energía promedio. Excelente. Ahora,
me piden que encuentre la energía total. Entonces, la energía total ¿cómo se encontraba? La energía total pues va a ser la sumatoria, pero ya no es de 0 a 5. ¿De dónde a dónde es? De menos Más infinito a infinito a infinito. infinito. Maestro, una pregunta. Entonces, en este caso, como es una señal periódica, ¿la energía total sería infinita? La energía total es infinita. Es la sumatoria desde, nada más, desde menos infinito hasta infinito. ¿Y eso cuánto les va a dar? Infinito. Infinito, ¿no? Infinito. Infinito. Ahí está. Esa es la energía total. Ahora, ¿qué me piden? Me piden la energía calculada en un intervalo dado. También eso se puede hacer. Yo puedo calcular la energía en un intervalo dado sin importar si ese intervalo es mayor o menor que el periodo. Y me piden que calcule la energía del periodo del intervalo 2 a 17. Entonces, tenemos que calcular la energía del periodo 2 a 17. Y pues eso va a ser la sumatoria desde dónde, desde 2 hasta 17 de los valores que nos vayamos encontrando elevados al cuadrado. ¿Y eso cuánto va a ser? ¿Cuánto vale en 2? 16. 16. 16 más en 3 81. más en 4 16. más en 5 1. más en 6 0. 0. más en 7 1. 1. más en 8 16. más en 9 81. más en 10 81. 16. más en 11 1. más en 12 1. 0. 0. más en 13 1. más No. en 14 16. 16. más en 15 81. más en 16 16. más en 17 1. 1. 1. ¿Y eso cuánto les da el total? 344. ¿Cuánto? 344. Ok, 344. Déjenme. Ahí estás. Y listo. Bien. Ahora, bueno, ¿se entendió todo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ya encontramos la energía promedio, energía total y energía en un intervalo dado. Ahora vamos a encontrar la potencia promedio. Dijimos que voy a borrar este porque de todos modos ya se lo saben y me ocupa mucho espacio. Ahí está. Listo. Ok, entonces dijimos que la potencia promedio la íbamos a encontrar como la energía promedio entre el periodo. Y esto va a ser igual
Ok. ¿Cuál es la energía promedio que había encontrado? 115. 115. ¿Y cuál es el periodo de la señal? 6. 6. Entonces, ¿cuál es la potencia promedio de la señal? Sería 19. 19.16, ¿no? Ok, 19.16. Y ya, listo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. No, todo bien. Todo claro. Ok. Seguimos. Tengo ahora esta señal en pantalla. Pregunta, ¿esta es una señal periódica o aperiódica? Aperiódica. Periódica. Periódica. No se ve que se repita, al menos en lo que yo estoy apreciando en la gráfica. Las señales aperiódicas, ¿cuál periodo tienen? O sea, ¿cuál es el periodo de una ¿Infinito? señal aperiódica? Pues ninguno, ¿no? Pues esa periódica. Es infinito, ¿no? Las señales aperiódicas no tienen ningún periodo, como dice su compañero Edgar, pero para poder tratarlas matemáticamente vamos a asumir que el universo es determinista. Y si asumimos que el universo es determinista, significa que el universo comienza, el universo termina, y una vez que termina el universo se repite y vuelve a suceder de manera igual. Entonces, para las señales aperiódicas, como decía su otro compañero, el periodo es el infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se repite la señal aperiódica, en el infinito, cuando se repita el universo. ¿Sí? Entonces, para las señales aperiódicas, el periodo es infinito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, para esta señal de la imagen, el periodo es infinito. Ahora, me van a pedir lo mismo, calcular la energía promedio, energía total, energía en el intervalo y la potencia promedio. Entonces, vamos a hacerlo. Ya sabemos que el periodo es infinito. Ahora, energía promedio. La energía promedio es desde que empieza el periodo de la señal hasta que termina el periodo de la señal. Para esta señal, ¿dónde empieza su periodo y dónde termina su periodo? Aquí sería de menos infinito a infinito. Ujú. De menos infinito a infinito. ¿Sí? En el caso de una señal aperiódica, pues la energía promedio es del menos infinito al infinito. Y ahora pregunta, ¿eso cuánto les va a dar? Si suman la energía en ese periodo, ¿cuánto les va a dar? ¿Infinito? Infinito. Solamente se cuentan los intervalos donde tienen valor, ¿no? Donde... Aquí esto sí es importante. Como dice su compañero José, el periodo es infinito, pero la señal solo tiene valores en algunos puntos, que son los que estoy viendo en la imagen. En todos los demás puntos de la señal vamos a asumir que los valores son cero. ¿Sí? O sea, si yo no veo un valor en la gráfica, significa, y si estoy seguro que no es una señal periódica, significa que todos los demás valores que no vea son cero. Entonces, aunque el periodo es infinito, los valores que hay dentro de ese periodo infinito son finitos, porque solo tengo algunos valores y puros ceros. Entonces, una suma infinita de ceros, ¿cuánto les da? Ceros. Ceros. Más los valores que tengo aquí, pues los valores que tengo aquí. Entonces, para esta señal, ¿cuál sería su energía promedio? 188. Vamos a ver. Todos los demás valores son cero, entonces sería cero, un número infinito de ceros más cero al cuadrado más, y el primer valor es, en 3, ¿cuánto vale? 1. 1. Al cuadrado es 1. Luego en 4, ¿cuánto vale? 81. 81. En 5, ¿cuánto vale? 81. 81. En 6, ¿cuánto vale? 16. 16. En 7, ¿cuánto vale? 9. 9. Entonces, ¿cuánto les da esto ahora sí?
188. 188. 181. Listo, ya encontramos la energía promedio. ¿Se entendió? 188. 88. 188. 8. Gracias. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Ahora, energía total. La energía total de una señal, ¿de dónde a dónde se calcula? De menos infinito a infinito. De menos infinito a infinito. Entonces, en el caso de una señal aperiódica, ¿qué pasa con la energía promedio y la energía total? ¿Sería la misma? Es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la energía total de esta señal? 188. 188. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahora, la energía en el intervalo de 2 a 17, ¿cuánto va a ser? 188, ¿no? Como el intervalo alcanza a agarrar todos los valores o todos los puntos donde tiene valores la señal, pues me va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuánto es? 188. 188. 188. Listo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí. Y ahora, Sí. potencia promedio. La potencia promedio es la energía promedio entre el periodo. Entonces, la energía promedio es 188. ¿El periodo de la señal cuánto es? Infinito. Entonces, 188 entre infinito, ¿cuánto les da? 0. 0. Y esta es una característica de todas las señales aperiódicas. Todas las señales aperiódicas tienen potencia promedio 0. ¿Por qué? Porque hay que dividir la energía promedio, que sí es finita, entre el periodo de la señal. Y para una señal aperiódica el periodo es infinito. Entonces, cualquier número entre infinito les da 0. 0. ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Ok, seguimos. Ok, vamos a ver manipulaciones simples de señales. Ya habíamos visto las clasificaciones, vamos a ver las manipulaciones simples. La primera manipulación que tengo para las señales es el desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento en el tiempo es cuando yo tomo una señal y la voy a recorrer en el eje X. Yo digo que en lugar de tener X de N, voy a tener X de N más o menos un valor K, que es un entero. ¿Sí? Por ejemplo, supongan que tengo esta señal. Esta es X de N. Ahora, quiero obtener X de N menos 1. Ahí está. Entonces quiero obtener X de N menos 1. X de N menos 1 la voy a obtener a partir de X de N. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para obtener X de N menos 1? Lo que voy a hacer literalmente es agarrar mi señal y decir cuánto vale la señal en N, pero desplazado un lugar. Por ejemplo, ¿dónde empiezan los valores de esta señal? Menos 3. En menos 3. Entonces, digamos que empiezo desde menos 4. X de menos 4 en la nueva es lo mismo que X de menos 4 menos 1. ¿Cuánto es menos 4 menos 1? Menos 5. Menos 5. ¿Cuánto vale la señal original en menos 5? 0. Sí. 0. Aquí en menos 4 va a valer 0.
X en menos 3, X de menos 3. ¿Cuánto vale la señal en menos 3 menos 1? ¿Cuánto es menos 3 menos 1? Menos 4. ¿Cuánto vale la original en menos 4? 0. 0. Menos 2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 3. ¿Cuánto vale la original en menos 3? 0. 0. Profe, ese cero se va a ir arrastrando a como se ve en esa suma, ¿no? ¿Cómo? El cero lo va a ir arrastrando al realizar esa suma. Ah, no, al entrar a los reales, a los Más positivos. bien la señal se desplazaría, ¿no? Sí. Ahí va a cambiar. O sea, lo que va a pasar es en menos 2, menos 3 es 0, entonces aquí es 0. Ahí Ahora, va a seguir menos 1, ¿cuánto les da? 0. No, menos 1, menos 1, ¿cuánto les da? menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale la original en menos 2? 1. 1. 1. 0, menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale la original en menos 1? 4. 4. 1 menos 1, 0. La original en 0 vale 9. 9. 2 menos 1, 1. ¿Cuánto vale la original en 1? 4. 4. 3 menos 1, 2. ¿Cuánto vale la original en 2? 1. 1. Y Estás desfasando la señal. ajá, lo que está pasando aquí es que estamos haciendo un desplazamiento de la señal. Vamos a desplazar la señal K lugares. ¿En qué sentido? En el sentido contrario que me diga el signo. ¿Sí? En el sentido contrario que me diga el signo. ¿El signo qué es ahorita? Negativo. 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 En el eje cartesiano, el signo negativo, ¿de cuál lado está? O sea, ¿cuál lado va? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Izquierda. Entonces, el desplazamiento se hace en sentido contrario, a la derecha. Si se fijan, la señal resultante es la original, pero desplazada un lugar hacia la derecha. Sentido contrario al signo. ¿Se entiende? Sí. Si esto fuera x de n menos 2, ¿dónde hubiera quedado la señal? 2 lugares a la derecha. 2 lugares a la derecha. Hubiera quedado aquí. Ahí. Profe, entonces, a como se ve, utilizando el signo negativo, vas a desplazar o adelantar la señal y si hacemos una suma, utilizamos el positivo, la retrasamos la señal. No. Este es retrasar. Cuando la señal se retrasa, o sea, imagínense, retrasar es empezar más tarde, ¿no? O sea, si yo digo que ustedes llegaron retrasados a la clase es porque llegaron más tarde, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, como el eje X es el tiempo, retrasar la señal significa que empieza más tarde. Esta señal rosita empezó ¿cuántos segundos más tarde con respecto a la original? 2. Y si este fuera menos 3, ¿cuántos segundos más tarde empezaría con respecto a la original? 3. 3. ¿Sí? Aquí. ¿Se entiende? Sí, ya. Ahora, si esto fuera positivo, x de n más 1, ahí es adelantar. En el eje, ¿hacia qué lado está el positivo? Solo derecha. Derecho. En Sí, a la derecha. sentido contrario, el desplazamiento va a ser, si este fuera x de n más 1, ¿dónde quedaría esta? Hacia la izquierda. En un lugar. Si fuera x de n más 2, acá. Si fuera x de n más 3, acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Sí. Ok. Bien. Ese es el desplazamiento en el tiempo. También tenemos, de tarea, por equipo, me van a hacer x de n menos 2 y x de n más 2, ¿sí? De esta misma. X de n menos 2 y x de n más 2. Pero no nada más la gráfica. Me van a hacer la representación gráfica y la representación tabular y la representación secuencial. ¿Se entiende? Nada más la funcional no. Pero gráfica, ¿Era de lo que hicimos a la clase pasada? sí. ¿Se entiende? ¿Puede repetir los puntos, por favor? Van a tomar esta señal, la que acabo de hacer de ejemplo, y van a obtener x de n menos 2
y x de n más 2. O sea, la van a desplazar 2 lugares en el tiempo hacia la derecha y hacia la izquierda. La van a retrasar 2 lugares y adelantar 2 lugares. O sea, son 2 ejercicios diferentes. Primero la retrasan 2 lugares, luego la adelantan 2 lugares. ¿Se entiende? Sí, profe. Quiero la representación gráfica, la tabular y la secuencial. ¿Queda claro? Sí. Gráfica, tabular y qué? Secuencial. Ok, profe. Bien, eso es por equipo. Ahora, escalamiento en el tiempo. El escalamiento en el tiempo es cuando yo tomo una señal y en lugar de desplazarla, o sea, en lugar de decir n más k, es k por n, o sea, voy a escalarla en el tiempo, voy a submuestrearla, también se llama. Vamos a abrir la señal que está en el ejemplo. Y bien, esta es mi señal original. Entonces, imagínense que ahora quiero obtener x de 2n. Quiero obtener x de 2n. Y x de 2n igual va a ser rosita. Entonces, así como antes sumábamos, pues ahora voy a multiplicar. Aunque esta señal es periódica, ¿sí? Esta señal yo puedo decir que es periódica. Ahorita, para simplificar el ejemplo, vamos a asumir que solo existen los puntos que estoy viendo, ¿va? ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Entonces, puntos que no vea, puntos que son 0. O sea, valores que no vea o muestras que no vea, muestras que tomo como 0. Entonces empezamos desde menos 9. Menos 9 por 2, ¿cuánto es? 18. 18. Menos 18. Entonces, ¿cuánto vale la original en menos 18? 0. 0. Luego, menos 8 por 2, ¿cuánto es? Menos 16. ¿Cuánto vale la original en menos 16? 0. 0. Menos 7 por 2, ¿cuánto es? 14. Menos 14. ¿Cuánto vale la original en menos 14? 0. 0. Menos 6 por 2, ¿cuánto es? Menos 12. ¿Cuánto vale la original en menos 12? 0. 0. Menos 5 por 2, ¿cuánto es? Menos 10. ¿Cuánto vale la original en menos 10? 0. Menos 4 por 2, ¿cuánto es? Menos 8. ¿Cuánto vale la original en menos 8? Menos 3. Menos 3. Menos 3 por 2, ¿cuánto es? Menos 6. ¿Cuánto vale la original en menos 6? Menos 4. Menos 4. Menos 2 por 2, menos 4. ¿Cuánto vale la original en menos 4? 0. 0. Menos 1 por 2, menos 2. ¿Cuánto vale la original en menos 2? 4. 4. 0 por 2, perdón, sí, 0 por 2, pues es 0. Entonces, ¿cuánto vale la original en 0? 3. 3. 1 por 2, 2. En 2 la original vale 0. Menos 3. menos 3. 2 por 2, 4. ¿Cuánto vale la original en 4? Menos 4. Menos 4. 3 por 2, 6. ¿Cuánto vale la original en 6? 0. 4 por 2, 8. ¿Cuánto vale la original en 8? 4. 4. Y pues ya, 5 por 2, 10. Y vamos a asumir que los demás valores, como no los veo, son 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. 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 O sea, básicamente lo que está pasando aquí es que, primero, voy a contraer, o sea, si asumimos que estos puntos, o sea, que nada más los puntos que estoy viendo tienen valores, lo primero que va a pasar es que voy a contraer el rango. ¿Qué tanto lo voy a contraer?
tanto como me diga el factor de escala. Si es un 2, lo voy a encontrar a la mitad. Si se fijan, es la mitad del rango redondeado hacia abajo. El rango original iba de menos 9 a 9. Menos 9 entre 2, ¿cuánto es? Menos 4.5. Y si lo redondeo hacia abajo, 5. hacia abajo, 4. 4. Entonces, eso significa que mi rango reducido va a quedar de menos 4 a 4. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a tomar los valores 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí. Entonces, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, 1 sí. Y ya. Eso es lo que estoy haciendo al escalar el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si en lugar de 2n fuera x de 3n, ¿entre cuánto tendría que dividir el rango, el periodo o el intervalo? ¿Entre 3? Entre 3. Entonces, ¿de dónde a dónde iría? De menos 3 a 3. De menos 3 a 3. ¿Y qué haría? Tomaría, por ejemplo, una sí y cuántas no. 2. Una muestra sí, 2 no. Una muestra sí, 2 no. Una muestra sí, 2 no. ¿Se entiende? Sí. Si fuera x de 4n, ¿entre cuánto tendría que dividir el periodo o el intervalo que estoy viendo? 4. Entre 4. ¿Y qué haría? Tomo una sí y cuántas no. 3 no. 3 no. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto es escalamiento en tiempo. Ahora tenemos escalamiento en amplitud. ¿Sí? Escalamiento en amplitud. Igual, tengo mi señal. Y ahora no voy a manipular la muestra, ¿sí? No voy a manipular n, voy a manipular la señal, el valor de la señal, la amplitud. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Voy a tener 2x de n, por ejemplo. Entonces tengo 2x de n igual la voy a hacer rosita. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a revisar la señal original y los valores de las amplitudes los voy a multiplicar por 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, aquí, ¿cuánto va a valer 2x de n en menos 9? 0. 0, bien. En menos 8, ¿cuánto va a valer? 2. Bien. En menos 7, 8. 8. Bien. En menos 6, 8. en menos 8 5, también. 2. 2. 2. En menos 4, 0. en 0. menos 3, 0. en menos 2, 2. 2. en menos 1, 8. en 0, 8. 8. en 1, 2. 2. En 2, 0. 0. en 3, 0. 0. en 4, 2. 2. 2. en 5, 8. 8. en 6, 8. 8. en 7, 2. en 8 0. y listo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nada más duplico el valor de la amplitud o lo escalo por el número que me diga aquí. Si esto fuera 3x de n, ¿qué le pasaría a las amplitudes? ¿Por cuánto tendría que escalarlas? Se multiplica Por 3. Por 3. Ahora, si esto en lugar de 2 fuera 0.5 o un medio de x de n, ¿por cuánto tendría que escalarlas? Se diría Entre por menos 2. Sería entre 2. Entre 2. Y obviamente, pues hay que redondear al entero más próximo. ¿Se entiende?
Sí. Entonces se redondea hacia arriba, por así decirlo. Al entero más próximo. Si les da punto 5 hacia abajo, si es por encima de punto 5 hacia arriba. O sea, de punto cualquier cosa por encima de 0 hasta 0 hasta punto 5 se redondea hacia abajo. De punto 5, o sea, cualquier valor, punto 51, punto 5001, lo que ustedes quieran, hasta cerca de 1 o cerca del entero se redondea hacia arriba. ¿Sí se entiende? Entonces, si nos queda un medio, se va a 0. Sí, si les queda 3.5, por ejemplo, se va a 3. Si les queda 3.51, se va a 4. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Ok. Y tenemos ahora suma de señales. La suma de señales, pues es cuando yo agarro dos señales diferentes y las sumo entre sí. ¿Sí? Y eso, pues, también está relativamente sencillo. Igual vuelvo a abrir esta. Esta. Y esta la voy a sumar con esta. ¿Esto que va a hacer qué era? Perdón. Suma de señales. Ok, gracias. Esta es suma de señales. Ahí está. Entonces esta la hago azul. La muevo un poquito a la orilla. Y listo. Ok, entonces, ¿qué hago? La suma de señales se hace punto a punto. ¿Sí? Se hace punto a punto. Eso significa que voy a agarrar las señales y voy a sumar los valores que hay en cada punto. Por ejemplo, sumando la negra y la azul, ¿cuál es la resultante? Vamos a ponerla como la rosita. Sí, vamos a ponerla como esta rosa. Bien, entonces, listo. ¿Aquí qué voy a tener? 0, 0. En 8, ¿qué voy a tener? 1, 1. En 7, en menos 7, 4, en menos 6, 4, en menos 5, 1, en menos 4, 0, en menos 3, 0, en menos 2, 2, 2, en menos 1, 8, 8, en 0, 18, 18, vamos a decir por acá. En 1, 8. 8. Ah, no, perdón. 5, 5. 5, En 2, 1, 1, en 3, 0, en 4, 1, en 5, 4, en 6, 4, en 7 1, y en 8. 0. Y pues esta es mi señal resultante. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ahora, producto de señales o modulación. El producto de señales es cuando multiplico los valores de las señales punto a punto también. Entonces vamos a usar esta misma. Y, por ejemplo, otra vez, acuérdense, donde no hay valores asumimos que es 0. En menos 9, ¿cuánto va a valer la resultante? 0, 0, porque es 0 por 0, 0. En menos 8, ¿cuánto va a valer? 0, En menos 7, 0, en menos 6, 0, en menos 5, 0, en menos 4, 0, menos 3, 0, menos 2, 1, 1, menos 1, 8. 16, 16. Es un producto. Por sí. acá. En 0, 36, 36. Por acá. Y luego en 1, 4, 4.
En 2, 0, 0, en 3, 0, en 4. 0. Pues ya todos los demás valores son 0 porque una de las señales no tiene valores aquí, entonces todos estos son 0. Entonces, esta sería mi resultante. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Sí. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. No, profe, por el momento no. Ok. Bien, entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta ahí. De tarea van a hacer la señal que les dejé, ¿sí? El desplazamiento de 2 lugares hacia la izquierda y hacia la derecha, y me van a hacer este producto, ¿sí? Van a hacer el producto de estas dos, están en las diapositivas, las pueden descargar. Igual, el resultante, o sea, el producto resultante, quiero la representación gráfica, la representación tabular y la representación secuencial. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Aparte de las representaciones gráficas, también el del desfase de las señales y la suma. Sí, o sea, en la gráfica pónganme la original, me ponen la desplazada y aparte quiero la representación tabular y la representación secuencial si quieren nada más de la desplazada. Pero en la gráfica sí, original y desplazada para que se vea, ¿va? Va, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como había dicho que se lo teníamos que entregar en cuaderno. Pues en lo que quieran. La siguiente clase en algún momento de la clase, no sé cuándo, les voy a decir que me presenten la tarea y el primer equipo que presente la tarea va a tener puntos extra, ¿va? Ok. Entonces, si tienen que estar batallando con el cuaderno, pues ahí les pueden ganar el punto. ¿Se entiende? Profe, Sí. Bien, entonces si no hay preguntas, sería todo por el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿dijo el producto de esas dos gráficas? Sí, de estas dos quiero producto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? También la gráfica anterior de la tarea está en la presentación, ¿verdad? Todas vienen en las diapositivas. En las diapositivas viene esta y Ajá. esta, que es la de n-2 y n más 2. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por el momento será todo, profe. No hay ninguna pregunta. Bien, entonces si no hay preguntas, sería todo.